Federico Bonazo, antes de que entremos, por favor, al tema de la reforma judicial y el paro de trabajadores, de jueces y magistrados, déjame poner este videíto, son 30 segundos de la protesta llevada ya al propio San Lázaro. Adelante, Sebastián. ¿Qué opinar, Federico Bonazo, de esta movilización? Ha habido ya presencia desde, pues amanecimos el lunes ya con el primer madruguete de una parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal y se ha reproducido en varias entidades y bueno, pareciera por imágenes que va creciendo ese movimiento. ¿Qué pensar de todo esto, Federico? Bueno, leyendo el comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, te das cuenta un poco lo que piensan. Es verdad que primero esto arranca como paro de la base trabajadora del Poder Judicial y después se extiende a los magistrados, con lo cual sospechar que los magistrados un poco impulsaron la primera fase de este paro para subirse a ella, pues no sería descabellado. Cuando lees este comunicado te das cuenta un poco del talante y de cómo se autopercibe ese Poder Judicial, que podríamos decir que es una aristocracia en huelga, ¿no? Es la primera vez que las élites, o no la primera, pero de las escasas veces que vemos a las élites privilegiadas entrar en proceso de paro, lo cual no le resta legitimidad a su derecho a manifestarse, reclamar, enfrentarse al gobierno, a la reforma del Poder Judicial, todo eso nadie lo discute, más vale aclararlo para no herir ninguna susceptibilidad en época donde las susceptibilidades están exacerbadas. Pero cuando ves el comunicado y lo lees, dices, bueno, ellos se autoperciben como los salvadores del republicanismo, de la patria, del Estado de Derecho. Y uno dice, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde ha estado todas estas décadas? ¿Dónde ha estado un sentido autocrítico elemental de un poder muy opaco que nunca ha querido ser revisado y mucho menos se ha expuesto a la autorrevisión públicamente, como lo demuestra la Sala Superior de la Suprema Corte sesionando hoy en privado para analizar la situación? Es parte de la pelea política con la 4T, evidentemente, que nos obliga a la ciudadanía a repensar, estudiar bien a fondo lo que significa. Esto lo podemos dejar para otra intervención. Lo que significa la reforma del Poder Judicial en sí, qué tan bien instrumentada está, qué tan abarcadora es, por más bien que nos la venda Luisa María Alcalde en la mañanera, realmente va a tener esos efectos, y distinguir lo que es el reproche de una élite herida, de una otra élite más de nuestro querido México expuesta en sus prácticas privilegiadas y de trabajo para sí mismas, digamos, de usurpar la función y el mandato constitucional para el beneficio de grupo o personal. Esa exposición pública no les gusta nada. Esto creo que hay parte de reacción a esa exposición pública en este paro. Sin duda, a pesar de lo que declarara el presidente en la mañanera, de que en realidad les hacen un favor, porque como no procuran justicia, no llevan a cabo la justicia, dejan libres criminales, también en ese discurso reduccionista del presidente, no habría ningún problema con el paro. Yo creo que el paro es una medida de fuerza que, si crece, puede complicar el proceso de la transición, no el de la transición en sí, pero puede significar para Claudia Sheinbaum uno de los primeros escollos políticos que deba intentar resolver. Gracias, Federico. Teresa, ¿qué opinas de esta movilización y de, pues yo no sé si es una de las, si pudiera parecer o ser una continuación de pues las posturas opositoras contra la 4T, es decir, no solo en el terreno específico de la reforma judicial, sino como parte de un intento de ir reposicionando posturas diversas de oposición, en este caso en lo judicial. Teresa. Bueno, creo dos cosas. Por principio de cuentas, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en distinguir
la reacción que están teniendo algunas capas de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, que puede ser una reacción que se entiende por presiones internas de sus superiores, pero también por procesos de desinformación y de falta de comunicación expedita por parte de quienes están promoviendo la reforma al Poder Judicial con la base trabajadora. Pero creo que tenemos que distinguir muy bien a los y las trabajadoras, porque es un poder muy grande, con una base administrativa enorme, en número y forma, ¿no? De efectivamente esto que muy bien Federico llama esta aristocracia que se pone en huelga, porque cuando la aristocracia se pone en huelga, eso no se llama huelga, se llama extorsión al Estado, ¿no? Pero una reacción organizada de los trabajadores sí se debe entender como amparada en su derecho a reaccionar cuando sienten en riesgo la continuidad y la garantía de sus derechos laborales, ¿no? Me parece que entonces no deberíamos reaccionar, como he visto que se ha reaccionado de pronto, señalando lo que están haciendo es ilegal y podría ser castigado porque el parar actividades atentaría contra el derecho al acceso expedito a la justicia. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque en otros procesos muy legítimos de movilización se nos ha dicho lo mismo, ¿no? Se ha dicho que si el magisterio para es ilegal porque están obstaculizando el derecho al acceso a la educación pública y gratuita, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser como muy cuidadosos en términos de con quién estamos discutiendo y a quién estamos identificando en realidad como un poder fáctico que, como muy bien dices, Julio, está mancuernando con otros poderes fácticos como posición política desde el poder económico y desde esos intereses materiales contra la 4T. Y en ese sentido creo se hacía mucho el chiste, y ahorita tú también lo hacías, que pues Javier Lozano fue y les dio el beso de Judas, ¿no? Así como de no te me acerques, y sin embargo yo creo que Norma Piña se está convirtiendo en una especie de Javier Lozano interno, porque no creo que haya un personaje más desacreditado en la vida pública del país y se lo ha ganado a pulso con una actuación absolutamente descarada, su no explicación a la fecha de la reunión con Alito, el cinismo con el que no obstante va en todos los foros defendiendo la independencia del Poder Judicial, del Poder Político, cuando se puso a cuchupar en lo oscurito con lo peor del poder político en el país, pues me parece que poco abona a la defensa de otras voces que están intentando señalar que la reforma tiene aristas que deberían ser discutidas, ¿no? Entonces, entre el descrédito de Norma Piña, el descrédito de los Dresser y los Aguilar Camín tonteándonos a todos y acusándonos de que nos volvemos a poner cadenas que nos habían generosamente quitado, y el descrédito de los partidos políticos de la oposición, creo que quienes salen perdiendo por no deslindarse con toda claridad y explicitación son los sectores que están intentando discutir desde intereses legítimos y desde preocupaciones legítimas y razonables algunas aristas de las reformas que se proponen, en términos no solo de las consecuencias de lo que se está proponiendo, sino sobre todo de su alcance, ¿no? De a dónde llegaría esta reforma y a dónde podríamos aspirar. Entonces, a mí me parece que una de las consecuencias perversas o no buscadas de esta oposición absolutamente descompuesta, intentando patalear de donde pueda, es que pues están quedando atrapadas las voces que intentan ser críticas a algunas cosas de la reforma y que no están siendo escuchadas porque pues ya todo es la centralidad de estos actores nefastos en la vida pública, ¿no? Bien, Teresa, gracias. Arturo Cano, ¿qué pensar de lo que está sucediendo? Movilización judicial fuerte, es decir, de trabajadores y juzgadores, una movilización fuerte, o concurren también otros ingredientes que pretenden revitalizar, vitaminar la idea de la oposición. Y bueno, pues en estos días, que son días definitorios de muchas cosas, y entre ellos una oposición que está tratando de sembrar incluso la idea de que hay un fraude electoral en algunas voces muy peculiares, lo están diciendo, en un algoritmo y no sé qué. Julio, perdón, decía un amigo muy querido, Jesús Suaste, ¿quién diría que el cuerdo de la familia era el de los ovnis? Sí, 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 así es, nada más. Pero bueno, no deja de formar parte de ese intento de recomponer figura, así sea haciendo el ridículo, pero pues tratar de postular y presentar que va, la oposición sigue ahí, que pues, se puede seguir adelante. En fin, ¿cómo ves, Arturo Cano, movilización judicial
y movilización opositora en otro nivel, Arturo? Bueno, pues la movilización de los trabajadores del Poder Judicial está muy a tono con el trepidante fin de sexenio de López Obrador que estamos viviendo, ¿no? Donde tenemos de todo, desde el Mayo y el Chapo, que ya se olvidaron y fueron tema de conversación durante un montón de días, la integración de las cámaras con todo este debate acerca del reparto de las posiciones, de las curules, y ahora pues otro hecho inédito, que es que salen o que se van a paro sectores que pues nunca antes se habían movilizado, así como en las marchas rosas hemos visto a sectores de la población que nunca pensamos ver en las calles, pues ahora vemos a los trabajadores del Poder Judicial haciendo un paro. Habían hecho movilizaciones en otros momentos, yo en alguna que hicieron ahí en el Zócalo, cuando había una feria del libro, pues ahí dieron la vuelta al Zócalo, los acompañaban algunos activistas de la oposición, pero entre los trabajadores con los que yo pude conversar en aquella ocasión del Poder Judicial, pues había algunos que sí tenían un legítimo temor o un legítimo rechazo por considerar que algún aspecto o algunos aspectos de la propuesta de reforma podría lesionar sus derechos laborales. No veo que haya como se dio con otros sectores en algunos momentos. Pienso, por ejemplo, en la movilización magisterial de 1989, que tuvo un gran respaldo social. La gente salió a las calles a apoyar a los maestros. No ocurrió con subsecuentes movilizaciones, pero ahora pues se ve a los trabajadores del Poder Judicial muy solos, ¿no? No se ve, digamos, fuera de los que tienen bocinas en los medios de comunicación y que están apoyando y hablando de esta idea de que se quiere destruir al Poder Judicial, pues no se ve un gran respaldo. Hay un descrédito del Poder Judicial que ha sido, dirían algunos ministros o jueces, que ha sido alimentado con odio desde el Palacio Nacional, pero que ha sido alimentado por ellos mismos, ¿no? Échenle un ojo vamos a echar un ojo a los estudios, que hay varios, sobre las redes familiares en el Poder Judicial, ¿no? 6,000 y tantas, ¿no? Estudios del propio Poder Judicial. O qué decir de ese dato de que 500 jueces y magistrados tienen hermanos, hermanas, cuñados, tíos, la suegra, en fin. Está el caso de un funcionario judicial de Durango que tiene 17 familiares, ¿no? Como el caso extremo. Entonces, el propio Poder Judicial ha contribuido a ese descrédito, a esa imagen que tiene en este momento, pero creo que en una perspectiva ya de la instalación y aprobación de esta reforma, quizá el paro de los trabajadores del Poder Judicial sea el menor de los problemas para el gobierno y para el presidente que sostiene esta propuesta, porque ahí están ya las voces de los mega ricos a los que les pidió opinión, o las voces de las calificadoras y los bancos de Estados Unidos, que ya están presionando muy fuerte con la idea de que se acabaría la certidumbre jurídica, y vamos, todo este discurso de defensa del status quo que hemos escuchado muchas veces. Bien, gracias.